Bienvenidas, bienvenidos a Conexión Global, resumen semanal. Yo soy César Aldama y le invito a recorrer el mundo en minutos. Aquí reunimos lo más relevante de la semana, las decisiones que sacuden a los gobiernos, los conflictos que cambian el rumbo de las naciones y los sucesos que marcan a la comunidad internacional. De América a Europa, de África a Asia. Le presentamos un panorama claro y conciso para entender cómo los acontecimientos internacionales nos afectan en la vida cotidiana. Esto es Conexión Global, resumen semanal. Las noticias del mundo, contadas para usted. Y comenzamos el lunes, en Conexión Global, una semana marcada por incendios devastadores en Chile ahora. Amenazas geopolíticas, como si no fuera ya una costumbre por parte de Estados Unidos, y una histórica segunda vuelta presidencial en Portugal. Además, el peor accidente ferroviario de alta velocidad allá en España, que ha dejado una estela de duelo y consternación. Vamos con el reporte completo. Cinco megaincendios en Chile han dejado 19 muertos, 50.000 evacuados y más de 25.000 hectáreas devastadas en las regiones del Maule y Ñuble. El presidente Gabriel Boric declaró estado de catástrofe, mientras brigadistas combatían este lunes 14 focos activos a 500 kilómetros al sur de Santiago. Las altas temperaturas y el viento han complicado las labores, en un escenario agravado por la crisis climática. En España, un trágico accidente ferroviario en un tren de alta velocidad dejó al menos 40 fallecidos y 37 desaparecidos, probablemente atrapados entre los hierros retorcidos de los vagones. Hay 121 heridos y 41 personas en estado crítico. Autoridades apuntan a una falla en la infraestructura ferroviaria y no a error humano. Se trata del peor siniestro en la historia del tren de alta velocidad español. El presidente estadounidense Donald Trump criticó a Dinamarca por no eliminar la amenaza rusa en Groenlandia. En Truth Social advirtió que ha llegado el momento de que Estados Unidos tome el control de la isla por las buenas o por las malas, aumentando la tensión en el Ártico y entre socios de la OTAN. Y en Portugal, irán a segunda vuelta presidencial por primera vez en 40 años. António José Seguro obtuvo el 31% de los votos, seguido del ultraderechista André Ventura con el 23.5%. El boletaje se realizará el 8 de febrero en medio de un clima de polarización y avance populista. Balotaje, sí, habrá segunda vuelta en Portugal por el avance también en ese país ibérico de la extrema derecha. ¿Y qué tal las imágenes desde España? Allá también se presentan este tipo de terribles accidentes. En ese caso, por tratarse de trenes de alta velocidad, ha sido mucho más grave y en los siguientes días ya verá usted, se siguieron reportando más decesos. Llegaba el martes, un martes marcado por la tensión diplomática, el miedo al terrorismo una vez más presente y nuevas restricciones armamentistas. Estados Unidos, Europa, Afganistán, Australia fueron escenarios de decisiones cruciales que pueden cambiar el rumbo, por lo menos de la semana, en muchos sentidos. Vamos a ver. Tras la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a 8 naciones europeas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respondió desde el Foro Económico de Davos que esa decisión sería un grave error entre viejos aliados. Además, informó que Bruselas analiza represalias comerciales en caso de materializarse las medidas de Washington.
En Australia, el Parlamento aprobó 2 nuevas leyes, una contra el discurso de odio y otra sobre el control de armas tras la masacre en un festival judío en Sydney que dejó 15 muertos en diciembre. Las reformas establecen restricciones a la tenencia de armas y un programa de recompra estatal para retirarlas del mercado. La iniciativa fue aprobada en el Senado por mayoría, con una votación que dividió al legislativo. Y en Afganistán, el grupo extremista Estado Islámico reivindicó el atentado contra un restaurante chino en Kabul que dejó 7 muertos y más de una decena de heridos. Un atacante suicida detonó explosivos en un establecimiento frecuentado por ciudadanos chinos. En respuesta, Beijing recomendó no viajar a ese país y ordenó la evacuación de sus empresas de zonas de alto riesgo. Terribles imágenes esas en Kabul, el Estado Islámico reivindicando, y eso nos abre los ojos ante algo que ha estado sucediendo recientemente. Se ha perdido el foco de la atención informativa internacional de lo que sigue sucediendo en Gaza, no muy lejos, ahí en Medio Oriente. Y es que la atención durante esta semana empezó a cargarse hacia Zúrich, en Suiza, por la reunión del Foro Económico Mundial. Groenlandia ahora era donde estaba puesta la mayor atención. Una semana más, ya lo va viendo usted, en que el mapa geopolítico se sacude. Desde Davos, Trump retoma su ambición por Groenlandia. Sí, ya la tenía desde su primera campaña, La Unión Europea frenó un acuerdo histórico con el Mercosur. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Y allá en Sudamérica, Ecuador escala las tensiones comerciales con su vecino Colombia. Vamos con el reporte, repasemos. Esto es el miércoles. En el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un paso atrás a la amenaza de imponer aranceles como palanca para apoderarse de Groenlandia, al sugerir un acuerdo para poner fin a una disputa por el territorio danés. Luego de esto, las acciones estadounidenses subieron bruscamente y los índices de Wall Street cerraron ese mismo día a la alza. En tanto, el portavoz de la OTAN dijo que 7 aliados a esta organización trabajarían juntos para garantizar la seguridad en el Ártico. En Europa, el Parlamento Comunitario votó por enviar al Tribunal Superior el histórico acuerdo de libre comercio con Mercosur, firmado tras 25 años de negociaciones. El bloque alegó dudas sobre la legalidad del trato, mientras las tensiones comerciales con Estados Unidos siguen en aumento. Y en Sudamérica, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció un arancel unilateral del 30% a las importaciones de productos colombianos. Denunció un déficit comercial de $1.000 millones y falta de reciprocidad en materia de seguridad fronteriza. Dijo que mientras las Fuerzas Armadas ecuatorianas se enfrentan al narcotráfico en la frontera, Colombia se mantiene ausente. Por unos días, Davos, Suiza, se convirtió en la capital, por lo menos de la atención informativa internacional. Ya veía usted las imágenes de Trump. Hubo muchos discursos, mucha expectación. John Carney, el canadiense, el primer ministro, dando un mensaje que muchos decían es histórico. Y enseguida, horas después, llega Trump a aplastarlo todo y a tratar de que se haga su voluntad. ¿Y qué tal cunde su ejemplo? ¿Ya vio usted lo de Ecuador? También pone aranceles Ecuador. Bueno, jueves 22, desde Europa hasta Medio Oriente y América Latina, las decisiones de esta jornada marcan el pulso de una semana tensa por diplomacia, conflictos regionales y nuevas alianzas también. Dinamarca responde a Estados Unidos, Trump revela su plan para reconstruir ahora Gaza. Ya va a ver usted lo que pasaba con Groenlandia en Davos. Bueno, pues ahora sigue Gaza de nuevo. Y la disputa comercial entre Colombia y Ecuador daba más de qué hablar. Había represalias recíprocas. Aquí el reporte.
Luego de que Estados Unidos cancelara la aplicación de aranceles a 8 países europeos, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, declaró que la soberanía de Groenlandia no está en discusión y que cualquier conversación con sus aliados deberá respetar la integridad territorial de su nación. En medio de la escalada en Medio Oriente, el presidente Donald Trump anunció un plan para reconstruir Gaza desde cero, con torres residenciales, centros de datos y balnearios. Una propuesta con la que busca avanzar hacia un alto al fuego entre Israel y Hamás. Mientras tanto, en el territorio palestino, 5 personas fallecieron en nuevos bombardeos israelíes, de acuerdo a autoridades sanitarias. La siguiente fase del plan de Washington incluiría la retirada progresiva de las tropas israelíes y el despliegue de cascos azules. Y la tensión escaló entre Ecuador y Colombia tras la imposición de aranceles del 30% a productos colombianos. Este jueves, el presidente Gustavo Petro anunció medidas espejo, impondrá el mismo gravamen a importaciones ecuatorianas y suspenderá el suministro de energía eléctrica a Quito. Aún así, subrayó que la cooperación binacional debe mantenerse a través de los mecanismos consolidados entre ambas naciones. Aunque pareciera increíble, pues sí, Colombia tenía que responder de la misma manera. Pero la tensión estaba, otra vez ya lo vio usted, allá en Davos. Trump, después de su reunión con el mandamás de la OTAN, dijo, bueno, está bien, ya tenemos el marco para un acuerdo, entonces no voy a poner los aranceles. Pero inmediatamente después, al día siguiente, convoca a su Board of Peace, ¿sí? Una junta para paz, como si no existiera el Consejo de Seguridad de la ONU. Quiere tener la sartén por el mango, a pronto. En fin. La alerta climática sacude también a los Estados Unidos. Japón se prepara para elecciones anticipadas y Dinamarca reafirma su soberanía en el Ártico tras esta escalada diplomática que vino desde Washington. Esto fue lo que marcó el panorama internacional el viernes. Una tormenta invernal de dimensiones extraordinarias encendió las alertas en Estados Unidos. Más de 180 millones de personas fueron advertidas sobre una mezcla de nieve, aguanieve y hielo que podría afectar a 33 estados, desde Texas y Nuevo México hasta el noreste del país. Las compras de pánico en supermercados comenzaron mientras el Servicio Meteorológico Nacional alerta sobre una de las peores tormentas de la temporada. En Japón, la primera ministra, Sanae Takaichi, disolvió el parlamento y anunció elecciones anticipadas para el 8 de febrero. La mandataria busca un nuevo mandato para impulsar su paquete de medidas económicas ante la crisis del costo de vida. Y en el Ártico, tras la retirada de las amenazas de Estados Unidos sobre la isla, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, viajó a Groenlandia para reunirse con el gobierno local y expresar el total respaldo de Dinamarca a los habitantes de la región. Desde Nuuk, Frederiksen y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acordaron reforzar la presencia de la Alianza Atlántica en el Ártico para evitar nuevos intentos de intimidación internacional. Así concluye una semana marcada por conflictos, diplomacia y nuevas alianzas. Conexión Global, resumen semanal, un espacio en colaboración con el Observatorio Legislativo de Asuntos Globales de la Cámara de Diputados. Como siempre, gracias por acompañarnos. Yo soy César Aldama y le espero este lunes junto a Elizabeth Cano en Noticias Congreso con toda la información legislativa. Nos vemos aquí, donde todas las voces se convierten en leyes.